Bienvenidas, almas valientes, a un cuento envuelto en oscuridad y miedo. Es una narración escalofriante que trasciende el tiempo, haciendo eco a través de los túneles de una mina abandonada. Esta es la verdadera historia de terror del demonio de la mina. Retrocediendo las manos del tiempo, viajamos al siglo XVII. Una próspera comunidad minera estaba enclavada en el corazón de una montaña, y sus habitantes forjaban una vida próspera desde sus profundidades. Pocos sabían, sus arduos esfuerzos estaban a punto de despertar una fuerza malévola. Un fatídico día, los mineros profundizaron más que nunca, aprovechando una veta de carbón que nunca antes habían encontrado. Sin tener en cuenta los presagios de sus cautelosos pares, continuaron excavando esta reserva de riqueza aparentemente interminable. A medida que cada pala de tierra se dejaba a un lado, el aire crecía pesado y se estancaba. La comunidad, que alguna vez fue vibrante, se vio lentamente envuelta en un silencio inquietante, como si el pulso mismo de la vida hubiera sido asfixiado por una mano invisible. Los rumores susurraban de un pacto predestinado entre los mineros y una entidad infernal arraigada en las entrañas de la tierra. A cambio de forrar sus arcas, sin saberlo, habían desatado un ser forjado de sombras e imbuido de sed de sufrimiento mortal. La vida de los habitantes rápidamente descendió a una pesadilla desgarradora, atormentada por visiones de una figura ennegrecida con ojos que reflejaban las profundidades más profundas del pozo del que había escapado. Noche tras noche, el pavor caminaba penosamente por las estrechas calles del pueblo. Ningún hogar se salvó del miedo paralizante que saturaba el mismo aire que respiraban. La pesadilla se perpetuó por el ominoso tintineo que resonó en la mina abandonada de Pozo Profundo. El pueblo estaba en ruinas, las calles que alguna vez fueron orgullosas y bulliciosas nada más que conchas vacías consumidas por el miedo. La temerosa población encontró consuelo en su fe, visitando diariamente la iglesia donde sonaban las campanas de hierro y el predicador recitaba valerosamente la Biblia, pero ni siquiera el santuario santificado era inmune a la incursión de las tinieblas. Una noche sin luna, las puertas de madera de la capilla explotaron de sus bisagras, enviando astillas que se lanzaban como flechas mortales. En su lugar estaba el demonio, con su silueta arrojando un vacío asfixiante a través del santuario. Ningún escudo divino podría mantenerlo a raya. Atrapados dentro de los límites de los muros consagrados, la gente del pueblo se enfrentó a su torturador. Sus ojos atraviesan la oscuridad como brasas gemelas del fuego del infierno, una emanación de pavor de otro mundo. Se acercó y su malevolencia aumentó, prometiendo un destino espantoso a todos los que se atrevieron a desafiar su reinado. La escalofriante risa del demonio resonó en el espacio hueco, incitando un crescendo de pánico absoluto. Pronto, los lamentos de hombres, mujeres y niños se entremezclaron en una desarmoniosa sinfonía de desesperación, obligando al demonio a manifestar su verdadera naturaleza un heraldo de muerte y sufrimiento. De repente, cesó el estrepitoso tintineo que se había convertido en el presagio de la fatalidad. La oscuridad envolvió a la iglesia y, en medio de un coro de gritos que se desvanecían, surgió una voz, no de terror, sino de fuerza y determinación. Fue el minero, el autor involuntario de la pesadilla, el que ahora atrapó al pueblo. Había aceptado la responsabilidad por su negligencia, y el desprecio por las señales de advertencia. Con un corazón pesado pero un espíritu inquebrantable, lanzó un desafío al demonio, una batalla por la salvación de la ciudad y la redención de su alma. En un crescendo de furia hirviendo, el demonio desató una torrencial ola de oscuridad. La fuerza, destinada a aplastar todo desafío, se encontró con la determinación ilimitada del minero, canalizada a través de su mano que sostenía la linterna que una vez extrajo. La llama de la linterna, tratada con tierra y roca, cobró vida, abrasadora con una luz radiante que protegía a los sombríos esclavos del demonio. La gente del pueblo, inspirada por el rayo de esperanza que atraviesa la sofocante oscuridad, se unió a la refriega, empuñando todo lo que pudo contra su opresor. Su unidad debilitó al demonio, pero no lo suficiente como para vencerlo. Un golpe de luz marcó la resurrección del coraje de la ciudad, reforzando su determinación de perseverar. El demonio, ante el poder del colectivo, soltó un aullido inquietante antes de desaparecer en el olvido. Con la ausencia del demonio, la vida volvió al pueblo, reconstruyéndose de las ruinas del miedo y la desesperación. Cada día que pasaba significaba un paso hacia la restauración, un recordatorio constante de su pincel no solicitado con el terror infernal. Para garantizar que su historia sirva como recordatorio de advertencia, la ciudad hizo una peregrinación a la mina donde todo comenzó. Unidos por la reverencia y el perdón, encendieron un fuego sobre el pozo abierto, encerrándolo con una rejilla de hierro. Se instaló un monumento que inmortalizó la angustiosa terrible experiencia, y el valor mostrado por los mismos individuos más afectados por la pesadilla. Sobre todo, celebraba el coraje de un minero que se oponía a un demonio que había surgido de las entrañas de la tierra. Hoy, la mina yacía en silencio y abandonada,
manifestación del exilio eterno de la entidad. Sin embargo, aunque no fue tocado por manos mortales, el viento que se desvió a través de sus abismos provocó susurros sobre el pasado olvidado hace mucho tiempo, asegurando que las lecciones no se perdieran en el tiempo. El cuento es un epítome de las escalofriantes verdades que se encuentran debajo de la tranquila fachada de la tierra. Las negociaciones con lo desconocido rara vez valen la pena correr el riesgo. La ciudad y sus habitantes soportaron una experiencia que magulló su esencia misma, pero de su aniquilación surgió una amalgama de coraje, unión y resiliencia. El pueblo, una vez olvidado, enclavado en el abrazo de su protector de tierra, ahora disfruta del resplandor del sol poniente. Sus habitantes, liberados durante mucho tiempo del dominio del terror, disfrutan de la paz por la que sus antepasados lucharon tan valientemente. Es difícil comprender lo que tuvieron que soportar y superar, pero en el corazón de su pequeña aldea, el monumento se encuentra, cuenta su historia y graba en piedra la verdadera historia de terror del demonio de la mina. A medida que profundizamos en los archivos históricos y nos topamos con este incidente, nos sorprende la enorme enormidad del mismo. Esto no fue solo un choque entre los reinos de los vivos y los muertos, sino más bien un choque entre la codicia humana y el terror insondable. Un potente recordatorio del peligro que se esconde en la oscuridad, donde nuestros ojos no pueden alcanzar y nuestros corazones no pueden comprender. Este cuento nos obliga a reconocer las atrocidades que, en nuestra incesante búsqueda del progreso, podemos despertar o crear. Reitera la esencia de nuestra existencia, recordándonos que la unidad en el amor y la compasión puede combatir la más oscura de las adversidades. Que cada gota de humanidad preservada se erige como un bastión de luz contra sombras de terror en cascada. Y así, la verdadera historia de terror del demonio de la mina combina a la perfección realidad y folclore, advertencia y testimonio de la tenacidad humana. Sigue grabado en la mente de quienes narran y de quienes escuchan, haciéndose eco a través del tiempo como un testamento no escrito de vigilancia y supervivencia, un sombrío recordatorio del precio de la inmortalidad y la consecuencia de una ambición miope. Ahora que la crónica llega a su fin, con nuestras mentes rebosantes y nuestros corazones pesados, abandonamos esta ciudad que alguna vez fue desafortunada. El sol se sumerge bajo el horizonte, proyectando sombras alargadas del imponente monumento. Cada sombra representa un aspecto diferente de la historia que se desarrolló, de los espíritus que se agitaron y de los corazones que se atrevieron. Cuando llega el crepúsculo, nos quedan restos de un pueblo que fue ahuecado por un demonio, pero que resucitó de las cenizas, más fuerte, esclarecedor. Los labios pueden temblar al contar la historia, pero los corazones laten con el poder del sol que venció las siniestras sombras del demonio de la mina. Sin embargo, el hecho de que abandonemos el pueblo no significa que el demonio quede relegado a los rincones de nuestros recuerdos. Mientras el viento silbe su inquietante melodía, mientras el fuego crepite y arde, mientras la tierra guarde sus secretos incalculables, la historia del demonio de la mina seguirá viva, un escalofriante recordatorio y una saga inspiradora. De lo que los invasores podrían encontrar cuando prueben los límites de lo desconocido. A medida que avanza el tiempo, las civilizaciones florecen y se desvanecen, las tecnologías avanzan, pero algunas narrativas perduran, saltando sobre los obstáculos del olvido para recordar a las almas desprevenidas los peligros invisibles de las negociaciones sobrenaturales, y las recompensas incalculables de la voluntad humana indomable. Esta es la verdadera historia de terror del demonio de la mina, una historia de tristeza, de resiliencia y, en última instancia, un testimonio del coraje ilimitado de los humanos cuando se enfrentan a probabilidades inimaginables. Es una historia que no nos deja temblando de miedo sino resonando con un nuevo sentido de propósito y unidad. La verdadera historia de terror del demonio de la mina es un espejo que todos deberíamos contemplar porque refleja los demonios que despertamos, y los ángeles en los que debemos convertirnos para derrotarlos. La ciudad, la mina, el demonio y sus víctimas, son componentes distantes de la misma historia. Son las notas a pie de página del esfuerzo humano, manifestado en la lucha y el eventual triunfo. No temas, porque recorreremos muchas historias escalofriantes como esta. Son los hilos que tejen el tejido de nuestra comprensión, uniéndonos a nuestro pasado colectivo e impulsándonos hacia un futuro ilustrado, consciente y preparado para lo invisible. Entonces, cuando te encuentres solo en la quietud desolada de la noche, recuerda, el viento podría estar susurrando la historia del demonio mío. Sea más consciente, más compasivo y mantenga estos cuentos cerca de su corazón, como una luz guía que ilumina el camino de la humanidad en medio de las sombras del viento prohibitivo.